Buenos días, estimados estudiantes de primer año. En la clase de hoy estudiaremos la Alta Edad Media. En este caso, veremos los temas de feudalismo y sociedad feudal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia en este año 2020. Feudalismo. Este concepto es fundamental que se pueda comprender por qué surge y qué importancia tiene a lo largo del tiempo. Ténganlo presente como lo siguiente. ¿Qué es el feudalismo? Es una estructura política, social y económica que predomina a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué surge el feudalismo? Justamente recuerden la clase anterior donde veíamos la situación interna y externa de Europa. Tenemos reyes débiles, reyes que no pueden garantizar la seguridad de sus súbditos. Y tenemos invasiones que cada vez hacen que sean más peligrosas las matanzas. Por ende, buscan la alternativa en encontrar en los nobles un respaldo y seguridad delimitando los territorios cada vez en menor escala. Esto ya lo vamos a ir comprendiendo a lo largo que vayamos viendo esta clase. Tengan presente lo siguiente en esto. Los reyes europeos, debilitados, piden a sus funcionarios, que sean los nobles, que se hagan cargo de la defensa de los territorios, porque ellos como autoridad no pueden. Entonces imagínense lo siguiente, vamos a hacer una analogía para comprender mejor este concepto. Imagínense que en Mendoza existiese un rey y somos atacados por distintos puntos y sitios. Ese rey de Mendoza no puede controlar esta situación, por ende divide toda la provincia en distintos departamentos y pone un conde en La Cera, un duque en Guaymallén, un conde en Tunuyán y así sucesivamente en distintos departamentos. De esa manera, al fragmentar ese territorio, esos nobles pueden proteger mejor los territorios y al mismo tiempo los siguen subdividiendo en otros nobles de menor escala social. Pero ahora la pregunta del feudalismo es la siguiente. ¿Cómo logra el rey convencer a esos nobles para que lo protejan y les juren fidelidad? ¿Qué le entrega el rey a cambio de eso? Bueno, a cambio, el rey los compensa con la entrega de un feudo o un territorio. En este caso son sinónimos. Estos territorios no son dados en propiedad. ¿Qué quiere decir? No se los regala el rey a ese conde, sino que se los da de por vida y para que los use y disfrute siempre y cuando preste servicio militar y le jure fidelidad. De esta manera podemos decir que este feudalismo es una estructura política. ¿Por qué? Porque hay acciones de gobierno sociales, porque se determina dentro de un estamento social, que ya lo vamos a ver, y económica, porque depende totalmente del campo y de las producciones de esos sitios feudales. De esta manera nos introducimos en este tema tan complejo y tan lindo que es el feudalismo. Para abordar estos temas es imprescindible conocer ciertos conceptos o nociones que son clave para entender ese contexto. Dos son los principales protagonistas de estos acuerdos y ambos van a pertenecer a la nobleza. Por un lado tenemos el actor político que se va a denominar el señor, quien tiene como obligación proteger y darle un feudo a su vasallo, y el vasallo que debe dar a su señor fidelidad y servicio militar. ¿Qué significa darle fidelidad? Significa que debe obedecer incondicionalmente todo lo que le ordene su amo o su señor. Pero esto no lo vean ustedes de una perspectiva negativa. No es que lo esté humillando, sino que es el que recibe órdenes directas de ese señor. Al mismo tiempo, ese vasallo debe darle un servicio militar, brindarle con su pequeño núcleo de personas un pequeño ejército para proteger de distintas invasiones. Estas son las imágenes donde podemos percibir retratos donde se efectúa un contrato feudo-vasallático. Por lo general, el señor está de pie o sentado en una posición
un poco más elevada que la de su vasallo, tomando de las manos para poder de esta manera hacer parte ese acto feudal. Otro concepto que es fundamental es el de feudo. ¿Qué feudo? Es una porción de tierra. Como podemos percibir en la imagen, cuando un vasallo recibía un feudo de un señor, no lo piensen que recibía un terreno baldío sin ningún tipo de propiedad más que la tierra. Bueno, recibía ciertos lugares de bosque, ciertas tierras donde se podía cultivar, pequeñas aldeas o villas donde vivían los campesinos. Por lo general recibía alguna fortaleza de madera o de piedra que posteriormente se la denominará castillo, que es el lugar de residencia y vivencia del señor. Y por lo general recibe un territorio en cercanía de algún río o lago que permita cultivar esas tierras alrededor. Por ende, era un verdadero beneficio el recibir un territorio como estos. Y acá surge un concepto que ya hemos hablado en la diapositiva anterior, que es el pacto o contrato feudo-vasallático. ¿En qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Básicamente es un acuerdo donde hay obligaciones de ambas partes entre un señor y un vasallo, y cada uno tiene derechos y obligaciones al respecto. Como bien dijimos anteriormente, los derechos del señor es la fidelidad que le brinda su vasallo y el servicio militar. Pero el señor tiene la obligación siempre de darle a un vasallo protección y un feudo para que se mantenga. Entonces es una ayuda mutua de ambas partes. El señor puede mantener al vasallo de la siguiente manera, porque uno podría decir, ¿cómo lo mantiene? ¿Cómo logra protegerlo? Puede ser una manutención directa, que quiere decir que lo mantiene directamente y le da los recursos que necesite su vasallo, ya sea hombres, comida, recursos, etc., que por lo general no se daba tanto. Puede ser en la entrega de un alodio o tierra en plena propiedad. ¿Qué significa? Básicamente que el señor le concede y le regala una tierra en propiedad. Quiere decir que se la cede y de ahora en más ese territorio va a ser de vasallo. O puede ser la más común, que es una tenencia. ¿Qué significa tenencia? Es el usufructo, que puede usarla por un tiempo determinado. Por lo general era vitalicio, quiere decir para toda la vida. Y esa tenencia puede ser de dos maneras. Puede ser un beneficio y es no oneroso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que el vasallo no tiene la obligación de darle una gran cantidad de productos o recursos a esa propiedad. Por eso es un verdadero beneficio recibir eso. Si bien no era de la propiedad del vasallo, pero se quedaba con todos los recursos de esa tierra. O podía ser una tenencia onerosa, que significa que sí tenía que darle un porcentaje de los productos que cosechara ese vasallo a su señor. Con todas estas tropas y recursos, el rey arma su hueste. Este es otro concepto muy importante, que es una hueste, un ejército. Pero no piensen un ejército profesional como lo entendemos en la actualidad. Mucha de esta gente, de los miembros de este ejército, son nobles de distintas jerarquías y que se ponían a luchar cuando eran tiempos de guerra. En los otros periodos de paz vivían en sus distintos feudos o sus distintos territorios. Es importante destacar que el rey no tiene permanentemente un ejército a su disposición, sino que tiene que hacer valer su juramento de fidelidad cuando vaya a entrar en una guerra y decirle a sus vasallos que traigan cada uno sus tropas y se pongan al servicio del rey. Y acá aparecen las dos figuras que ya hemos visto en las clases anteriores, que ya de época de Carlomagno estaban presentes, el conde y el duque.
¿Se acuerdan quiénes eran? Bueno, eran estos funcionarios políticos que tenían una actividad ejecutiva y judicial dentro de su pequeña provincia o su territorio, que era o un condado o un ducado. La diferencia básica entre un conde y un duque, recuerden, es que el duque cuenta con un ejército mucho más poderoso y preparado que el conde, porque el duque o el conde de la Marca, que son sinónimos en este caso, están alrededor de territorios muy peligrosos. Entonces, volviendo con el tema del feudalismo, como un rey tiene sus vasallos, que son los condes y los duques, los mismos condes y duques tienen sus propios vasallos que también les juran fidelidad. Y de esta manera se va haciendo una cadena de mayor a menor de distintas personas de la nobleza que se juran fidelidad mutuamente y se hace un entramado feudo-vasallático. Y esto es lo que se conoce como esa cadena de fidelidades. En esta imagen trataremos de explicar de la manera más simple este complejo proceso social y político. En la cima de nuestra pirámide encontramos al rey. Este noble es el señor de todos sus vasallos. Este hombre no es vasallo de nadie, sino que es el señor de todos los nobles de su territorio. Bueno, acá encontramos una cadena, donde este rey tiene, por ejemplo, dos grandes vasallos. Encontramos a la derecha y encontramos el vasallo de la izquierda. Pero este vasallo juega un papel doble, porque es vasallo del rey, pero al mismo tiempo es señor de nobles inferiores a él. Y de este modo es que se hace esta compleja cadena feudo-vasallática. Tengan presente lo siguiente, cuando uno habla de vasallo, no lo piensen como algo bajo, calificativo bajo, al contrario, eran nobles que por lo general servían a un noble más poderoso. En este caso el rey era el noble más poderoso del reino. Y habían por debajo del rey otros nobles con distintas jerarquías. De este modo se hace una cadena feudo-vasallática. ¿Y por qué sucede esto? Ténganlo presente de la siguiente manera. El rey solo no puede proteger todo este reino. Por ende, permite que hayan dos grandes vasallos de él que tengan gran parte de su reino. Pero estos dos grandes vasallos tampoco pueden proteger todo el reino. Entonces, ¿qué hacen? Subdividen también en distintos territorios ese reino en muchos feudos. ¿Para qué? Para que en cada feudo haya un señor que responda a otro señor y puedan de esa manera protegerse mucho mejor. Centralizar ese poder y fraccionarlo para que cada región chiquita pueda tener un señor y cuidar ese territorio. El rey a la cabeza, sus vasallos en las bases, y al mismo tiempo encontramos que estos que son vasallos del rey van a ser señores de otros vasallos. Ahora pasamos a la ceremonia. Ceremonia homenaje, que es donde un señor tiene el honor de homenajear e investir, ya vamos a ver esos dos conceptos, a un vasallo. En esta ceremonia se establecen derechos y deberes recíprocos. ¿Qué quiere decir? De ambas partes. El vasallo debe a su señor, ¿qué cosa? Fidelidad y servicio militar, que eso ya lo hablamos. Y el señor tiene como obligación proteger y mantener a su vasallo. Como cualquier contrato en la actualidad, era necesario que ambas partes firmantes se reuniesen y acordaran distintos puntos para tener presente. El pacto feudo-vasallático consistía en dos etapas bien claras dentro de la ceremonia. Por una parte tenemos el homenaje y por otra parte tenemos
la investidura, que ya la estudiaremos. Sin embargo, dentro del homenaje se subdivide en 3 momentos importantes que son parte de este rito. Un primer momento es donde el vasallo estira las manos sobre su señor y le declara que tiene voluntad de ser vasallo suyo. Claramente es una declaración de voluntad. Le continúa el juramento de fidelidad, donde el vasallo pone una mano sobre algún elemento sacro, que quiere decir sagrado, y le jura, por ejemplo, tocando una Biblia o tocando un crucifijo, le jura sobre la Sagrada Escritura y a Dios de que le va a ser fiel siempre a su Señor. Y por último, en algunos lugares de Europa se utilizaba, aunque no siempre se repetía, el osculum o el beso. De esa manera se sellaba a través de un beso en la mejilla este pacto, esta primera parte que es el homenaje. Entonces, recapitulando y de manera rápida para poder comprender este proceso y esta ceremonia. Este homenaje consta de 3 momentos. En un momento, el vasallo declara su voluntad de ser vasallo de su señor. El segundo momento, le jura fidelidad al vasallo al señor. Y en el tercero, se concreta este homenaje a través de un beso en la mejilla por ambas partes. Pero le continúa, inevitablemente, la ceremonia de la investidura, que sin esta ceremonia, todo lo previo carecía de sentido, porque la investidura era el acto simbólico por el cual se concreta este contrato feudal. ¿Qué quiere decir? Que es una entrega simbólica de que en verdad va a recibir ese feudo. ¿Y qué se entrega? Un objeto. Puede ser una vara, puede ser una espada, podía ser diferentes objetos por los cuales representaba la entrega del feudo. Es similar a cuando uno va a una colación, por ejemplo, y le entregan un diploma simbólico. No es el verdadero diploma, pero una manera de simbolizar la entrega de la misma. Dicho todo esto, tenemos que adentrarnos entonces en la sociedad feudal. ¿Cómo se organiza la sociedad medieval? Producto del feudalismo y producto de las situaciones internas que existían. La sociedad feudal es una sociedad estamental. Ya vamos a ir desglosando estos conceptos que son muy importantes. Sin embargo, como toda sociedad piramidal, que quiere decir que son una sociedad jerárquica, hay grupos de privilegiados, que lo vamos a ver en la cima, y hay grupos no privilegiados, que lo vamos a ver en la base. Los grupos privilegiados van a ser la nobleza y la iglesia, y el grupo no privilegiado va a ser el sector campesinado, que también lo componen algunos grupos de artesanos y de siervos, que ya vamos a ir poco a poco desglosando cada uno de estos conceptos. Volvemos a repetir qué es el feudo. Tengan presente qué incluye un feudo. Cuando decimos un feudo es una porción de tierra, muy bien, pero es una porción de tierra que incluye tierras, bosques, pastizales, herramientas y campesinos. El noble, cuando lo recibía, recibe todas estas cosas para poder mantenerse y proteger ese territorio, porque sin recursos no puede proteger esos territorios. Entonces, hay que tener presente que esta gran extensión de tierra, de la cual el noble se hace cargo, no es un propietario por lo general. ¿Recuerdan que ya hablamos de cómo se podía mantener? Bueno, no es un alodio por lo general, sino es una tenencia. El vasallo, que va a ser el nuevo señor de ese feudo, de ese territorio, va a cuidar esas tierras, pero en verdad le va a pertenecer al rey. ¿Y para qué sirve este feudo? Para poder mantenerse y para poder dar servicio militar a su señor. Eso es fundamental entenderlo. ¿Cuál es el fin de tener un feudo?
Feudal está caracterizada por dos nociones muy importantes. Es una sociedad estamental. ¿Qué significa eso? Que está compuesta por grupos cerrados, de los cuales uno nace en un grupo y se muere en él. ¿Cuáles son estos grupos? Lo que mencionamos: la nobleza, el clero, que son los grupos sacerdotales, y el campesinado. Y por otro lado es una sociedad jerárquica, donde hay privilegiados y no privilegiados. Acá podemos ver otro dibujo de lo que era esta sociedad medieval, donde acá podemos ver que es un poco más complejo y vemos cómo hay un bajo clero. El bajo clero quiere decir aquellos sacerdotes que eran humildes, más pobres, que vivían de la manera similar a la que vivía un campesino, un artesano, un siervo. Y encontramos la nobleza y el alto clero, que vivían de modo mucho más lujosos que los otros grupos. Cada grupo social cumple una función. Y encontramos: los nobles son los que luchan y protegen, por ende defienden tanto al clero como al campesino. El clero son los que rezan u oran y ruegan por los campesinos y por los nobles. Y el campesinado son los que trabajan para el noble y para el clero. De esta manera se organizaba la sociedad feudal según su función. Pasaremos a ver la nobleza. ¿Qué características generales cuenta la nobleza? Y ustedes, al ver películas o series, van a conocer estos detalles bastante bien. Por un lado, son personas de ilustre linaje. ¿Qué significa eso? Que son personas reconocidas, honoríficas, con honores, privilegiadas en la sociedad, admiradas por muchos. Por otro lado, que ya sea por la herencia familiar o por una concesión real, que significa concesión que el rey le hizo, posee un título nobiliario que lo destaca sobre el resto de la población. ¿Qué quiere decir? Que un rey le da el título de noble. ¿Dónde viven? Viven en el campo con grandes extensiones, llamados dominios. Esos feudos que vimos, que analizamos, también se los conoce como el término dominios. Es la extensión del territorio de un señor. En el centro de sus dominios está su vivienda, su hogar, que son los castillos. Por ende, hay tantos castillos como nobles habían en Europa. Eso es un error muy común, creer que solamente el rey tenía castillos. Y es un error, ¿por qué? Porque todos los nobles que tienen un feudo, recuerden que lo hacen para proteger el territorio. Y por ende, lo más común es que emplearan castillos para su defensa. Acá vemos una imagen de cómo podría ser representada la nobleza y ver qué hace esa nobleza. Bueno, recuerden que la nobleza, sus funciones son las mismas que tenían los condes y los marqueses que vimos ya en el video de Carlomagno. Viven en su dominio, gobiernan, imparten la ley, cobran impuestos, reciben alquileres de los campesinos por el uso de ciertas instalaciones. ¿En qué se referencia a esos alquileres? Por ejemplo, dentro del feudo había molinos. Los molinos justamente sirven para triturar los distintos granos de trigo o de otros cereales. Usar ese molino era propiedad del señor, por lo cual el campesino debía darle una parte al señor del tributo que él tenía, de la cosecha que él tenía, para poder emplearlo. Eso hace referencia. Como dijimos anteriormente, viven en sus castillos, que son construcciones defensivas. Entonces, ¿qué es un castillo? Es una construcción defensiva donde viven los nobles. Y de esa manera protegen a los aldeanos o villanos, porque aldea o villa son sinónimos en este caso, que está dentro de su territorio. En tiempos de ocio, cuando no tenían que ir a luchar, estos nobles se entretienen en estas actividades, ya sea la guerra, la caza de animales,
o los torneos medievales, que ya lo veremos en las siguientes clases eso. Bueno, la función de un castillo es básicamente la protección y el difícil acceso de aquellos que quieran invadir el territorio. Por ende, es común que los castillos se erijan, se construyan en territorios de difícil acceso y de un solo camino disponible para defender. Por ende, utilizaban agua que los rodeaban. Hay que desmitificar los dibujitos animados cuando veíamos que en las fosas de los castillos habían o cocodrilos, o tiburones, o anguilas, o distintos animales acuáticos. No, para nada. La función que tiene básicamente es impedir el acceso. Si uno estaba rodeado de agua, por lo general los castillos se asediaban, quiere decir se atacaban, por medio de escaleras. Entonces de esta manera no podías invadir el castillo excepto que por el puente. Acá vemos otros ejemplos de un castillo rodeado por agua. Tengan presente lo siguiente, los castillos en piedra recién comienzan a edificarse a partir del siglo finales del 9 y principio del 10. Antes de esos siglos, por lo general, los castillos medievales, cuando digo medievales, acuérdense de la Edad Media, se hacían con madera. Pero al ser de madera era muy fácil prenderlo fuego. Entonces tuvieron que cambiar ese recurso. Acá vemos un castillo en Alcázar de Segovia, en España, construido en el año 1122. Por supuesto que los castillos se demoraban muchísimo tiempo en construirse. Un castillo demoraba alrededor de 15, 20 o 30 años en construirse. El castillo del Eltz, construido también en el siglo XII, ustedes pueden ir viendo cómo era un difícil acceso. Estos castillos han tenido muchísimas renovaciones, pueden ver las partes más elevadas, sus renovaciones que han sufrido. Vemos las ruinas de un castillo en las costas, en Escocia, en Dunotar, construido en el siglo XIV. En este caso solamente quedan ruinas de él. En Villampudia se encuentra el castillo, construido en el siglo XV, y este castillo se puede encontrar en Castilla, dentro del territorio de España. Dicho esto, pasaremos a ver el otro estamento privilegiado dentro de la sociedad feudal, el clero. ¿Quién es el clero? Esta palabra tienen que aprendérsela y es muy fácil, fíjense. El clero son aquellas personas que dedican su vida a la fe, a la iglesia. Nosotros lo conoceríamos como monjes, sacerdotes, cura, párroco, etc. Pero el clero se divide en dos grupos: el alto clero y el bajo clero. El alto clero son verdaderos nobles privilegiados que se han acercado a la iglesia y son la cúpula de la iglesia, son los que mandan, los que tienen un territorio muy grande y tienen un poder importantísimo en la Edad Media. Este grupo integra la propia sociedad feudal y son en muchas ocasiones sacerdotes, clérigos, pero son señores y vasallos en muchas ocasiones. ¿Quiénes son este grupo? Bueno, encontramos el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia cristiana. Él no es vasallo de nadie, el Papa, recuerden eso, tengan muy presente ese punto, ¿sí? Los obispos, los cardenales, en muchas ocasiones los obispos sí tenían una función política muy considerable en la Edad Media y sí participaban en política a la par de un conde. En algunas ocasiones, algunos obispos sí eran vasallos de algún rey importante. Tenemos los sacerdotes que están a cargo de parroquias y los abades. Los abades son los que están a cargo de las abadías o monasterios. Son los jefes máximos de los monasterios, los abades.
Por otro lado, tenemos al bajo clero. Este grupo vive de manera humilde y son los monjes, que ya vamos a estudiarlos un poquito, que viven por lo general de manera muy austera, significa de manera humilde, pobre, con lo mínimo indispensable para subsistir. Y también tenemos el grupo de sacerdotes comunes que están en las parroquias dentro de las villas o aldeas feudales. Hay que destacar que este sector del bajo clero seguía un régimen muy estricto de obediencia, pobreza y castidad, que son las normas que regulan su vida. ¿Por qué digo este grupo? Porque eso lo tenían que seguir todos realmente, pero muchas veces el alto clero empieza a tener ciertos vicios que no lo respeta a eso. Rápidamente veremos qué es el monacato cristiano. Tengo que comentarle que además del clero estar dividido en el alto y el bajo, el clero también se divide en clero secular y clero regular. Por ende, en el clero secular encontramos los obispos y arzobispos como máximas autoridades, y por debajo de ellos encontramos a los sacerdotes comunes de las parroquias que vemos nosotros en la vida cotidiana. Mientras que el clero regular, sus principales autoridades, no son los obispos, sino que son los abades, o estos jefes de los monacatos, de los monasterios. Y en este grupo encontramos los conventos y los monasterios, donde hay fraile, monjes y monjas. Un ejemplo del clero regular lo encontramos en el monasterio de Monte Cassino en Italia. Fíjense el tamaño y las dimensiones de ese monasterio en Europa. Ese monasterio va a ser erigido justamente para continuar el labor y el trabajo de San Benito de Murcia. En este caso, San Benito va a ser uno de los grandes gestores de los movimientos del monacato cristiano. ¿Y qué ejemplos tenemos del clero secular? Bueno, el clero secular, como hemos hablado, son obispos y sacerdotes que están en contacto con la gente permanentemente, mientras que el otro clero se encuentran aislados haciendo un trabajo más interior de sus vidas, donde se dedican a rezar, a trabajar la tierra, a meditar, más que estar con la gente en sí mismo. El monacato cristiano surge ya a finales del siglo III y a principios del siglo IV. Se inicia un movimiento religioso. Estos monjes viven en comunidades y se los denomina cenobitas. Si lo hacían en absoluta soledad, se los llama anacoretas o ermitaños. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas se cansaban de la vida mundana común y se iban solo a vivir al desierto o en algún lugar aislado en el medio de un bosque. Solamente dedicaban su vida a rezar y a encontrar una paz interior. A partir del siglo V surge la figura de San Benito de Nurcia, donde él es uno de los que promueve este movimiento religioso y que va a acostumbrar y establecer ciertas reglas en esos monjes que deben continuar. La regla benedictina consiste en establecer un voto de obediencia, pobreza y castidad. Obediencia siempre hacia su superior. Pobreza para seguir las normas y las reglas que Cristo enseñó a sus discípulos. Y castidad al hacer referencia de que no tendrán relaciones sexuales ninguno de aquellas personas que decidan dedicar su vida a Dios. De esa manera podían establecer una conducta digna de lo que proponía las Sagradas Escrituras. Los monjes, dentro de sus monasterios, debían transcribir manuales, leer, orar y en algunas ocasiones hacer trabajos manuales.
ahí podemos ver distintas imágenes donde los monjes están haciendo su trabajo. En la Edad Media no habían imprentas, recién va a llegar a finales de la Edad Media las imprentas. Por ende, si uno quería reproducir un libro, tenía que literalmente transcribir página por página. Esa función la hacían estos grupos del clero. En sí, las funciones del clero consistían en una función evangelizadora del sector campesinado y la nobleza, y una función académica de escribas y traductores. Sin embargo, existieron ciertos vicios en la época. Uno de ellos era el nicolaísmo, que justamente iba en contra de la regla de castidad. Significa nicolaísmo que algunos clérigos tenían mujeres, por ende rompían con esa regla. Y la otra, vicio o acto impuro de la iglesia que tuvo durante un largo tiempo, es la simonía, que consistía en adquirir cargos eclesiásticos a través de la paga de algún dinero. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se moría un obispo en algún territorio, un noble pagaba una suculenta suma y lo nombraban a él obispo sin haber hecho la carrera de sacerdote. Bueno, estos vicios que van a estar a lo largo de la Edad Media, a partir del siglo XI en adelante, comienzan a purificarlo y a tratar de sacarlos para siempre de la iglesia, combatir estos vicios. La sociedad feudal es extremadamente religiosa y teocentrista, como vimos en nuestra clase de temprana Edad Media. Todos son cristianos, o la gran mayoría. Y el cristianismo significaba todo en su vida. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque dentro del territorio europeo, luego de las grandes conquistas de Carlomagno, quedan algunos grupos musulmanes y algunos grupos judíos. Pero la gran mayoría de las personas en Europa son cristianas. En relación a los vicios que estábamos hablando de la iglesia, hubo un papa que va a ser el que va a intentar poner freno a estos desmanes que estaba sufriendo la iglesia. Y ese hombre es Gregorio VII. En el siglo XI, Gregorio VII comienza a legislar, a establecer ciertas normas para ordenar a esta iglesia. Y se enfrenta con el emperador Enrique IV, porque este emperador de Alemania, tenía a muchos de sus nobles con cargos eclesiásticos. Por ende, ese papa, Gregorio VII, lo que le impuso al emperador es decirle que de ahora en adelante cualquiera de los señores que iban a ser obispos o cardenales tenían que ser consagrados y autorizados por el papa. Esto llevó a una lucha importante de poderes entre quién era más poderoso, el emperador de Alemania, que era Enrique, o el papa Gregorio VII. Bueno, esto se lo conoció como la querella de la investidura. ¿Por qué? Porque recuerden que los papas eran los que legitimaban y decían quién era un verdadero rey en nombre de Dios. Y si un papa se enojaba y castigaba a un emperador o a un noble, ya sea un rey, un conde, un duque, un marqués, lo que sea, podía el papa excomulgarlo. Cuando te excomulgan es que te expulsan de la iglesia. Por ende, si te expulsan de la iglesia, el juramento de fidelidad que tus vasallos juraron hacia vos se rompe y los vasallos no debían seguir obedeciéndote. Por ende, los papas tienen mucho poder en la Edad Media, porque de ellos depende que la mayoría de tus vasallos te obedezcan o no. Bueno, ¿cómo termina esta querella, este enfrentamiento? Gregorio trata de limpiar estos vicios de la iglesia. ¿Qué vicios? El nicolaísmo y la simonía. Nos anticipamos a esta pregunta. ¿Quién tiene más autoridad, el papa o el emperador? La respuesta se va a resolver en el siglo XII en el concordato de Worms.
donde se llega a un acuerdo y se dice: a las almas las va a cuidar el Papa y a los hombres el emperador. De esta manera se divide entre el poder espiritual, que lo maneja el Papa, y el poder temporal, que lo maneja el emperador. De esa manera se divide quién se encarga de cuidar a quién. Ahora estudiaremos el sector mayoritario de la población medieval europea. ¿Quiénes son? Son los campesinos, aquellos que trabajan y producen todos los alimentos y todos los recursos de los otros sectores. Sin embargo, a pesar de ser mayoritarios, van a ser el grupo no privilegiado. Este grupo campesino vive principalmente del agro, del campo, de lo que cultivan, de lo que cosechan. A grandes rasgos podemos decir que entre un 80 y un 85% de la población medieval era campesina. Va a variar algunos pequeños porcentajes dependiendo del tiempo y del lugar. ¿Qué características generales tiene este grupo? En primer lugar, son pobres. Por otro lado, viven en las aldeas dentro del dominio de su señor, que por lo general casi siempre era un noble. ¿Por qué digo por lo general? Porque también estos campesinos muchas veces dependían de algún obispo también. La gran mayoría de estos campesinos son libres, por ende trabajan por un salario dentro de las tierras del noble. Imagínense lo siguiente: imagínense que ustedes son un campesino y la propiedad que ustedes poseen en su casa pueden cultivarla. De la totalidad de su casa que la pueden cultivar, tienen que darle un porcentaje significativo al noble. Y con el resto tienen que vivir su vida. Además, al noble, ustedes como campesinos le tienen que dar horas de su trabajo. Por lo general era 1 o 2 días a la semana tenían que ir a trabajar a la tierra del campesino, del noble, perdón. En la Edad Media se dejó de hablar de esclavo y se empezó a hablar de otro sector de la sociedad, que es el siervo de la gleba. Estos hombres son campesinos, no son esclavos, pero tampoco son libres. Por ende estaban atados a la tierra. Cuando un noble adquiría un feudo, recibía dentro de su feudo distintos campesinos y siervos de la gleba, que eran trabajadores que vivían pura y exclusivamente al servicio de ese noble. Y el noble no debía pagarle un sueldo a esos campesinos, a quienes, a los siervos me refiero, sino que simplemente trabajaban todo el día por un plato de comida y un techo por donde dormir, simplemente. Entonces, vemos bien marcadita la diferencia entre un campesino y un siervo de la gleba. El campesino trabaja y recibe un salario producto de la producción o cosecha que él tuvo, mientras que el siervo simplemente subsiste con lo que el noble le da a cambio de trabajo. Los campesinos pagan impuestos y alquileres a los usos, diríamos, y herramientas dentro del dominio, ya sea molinos, lagares u hornos. Entonces, cuando uno se pone a ver, la vida del campesino era verdaderamente tortuosa y por eso eran muy pobres. Porque imagínense, un porcentaje de la tierra que producen se la tienen que dar al noble. Una serie de días a la semana se lo tienen que ceder al noble para trabajarle sus tierras. Encima tienen que pagar por los molinos y encima tienen que pagar por algunos impuestos que también imponían. De esa manera, estos campesinos vivían en la más triste miseria realmente. Este puede ser una representación gráfica de cómo era la casa de un campesino. Si ustedes observan la imagen bien, podemos ver, eran espacios comunes, habitaciones chicas, donde esa era la casa entera. Tal vez podía tener 4 metros por 4 metros, era una habitación muy chica, donde inclusive el campesino que tenía un animalito, lo tenía dentro de la casa para que no se lo robaran o se lo mataran. Por ende era común que dentro de su casa estuviesen las gallinas, las cabras, alguna vaca, algún caballo. El caballo era uno de los animales más requeridos y más importantes en la Edad Media. O tenían una chimenea donde hacían todas las cosas.
y vivían de manera conjunta con toda su familia, familias por lo general numerosas. Acá podemos ver una comparativa de estos sectores sociales. Por un lado encontramos la familia noble, dueña de un dominio, que vive en un castillo, y los campesinos que trabajan la tierra y crían animales. Los campesinos libres reciben como pago parte de sus cosechas, como lo venimos hablando. Mientras que los siervos, en cambio, no reciben casi nada y trabajan en la reserva. La reserva era el territorio que era propiedad exclusiva del noble. ¿A cambio de qué trabaja el siervo? De que lo protejan y le den comida y un techo, simplemente. En fin, para cerrar, la sociedad feudal era claramente estratificada, que quiere decir que habían distintos estratos sociales, jerárquica y estamental, donde dos estamentos son los privilegiados, los nobles y el clero, que gobiernan a la mayor parte de la población que no es privilegiada y es campesina. Por el lado del feudalismo tenemos que recordar que este sistema socio-político y económico que van a establecer distintas instituciones en la Edad Media surge producto de dos causas, recuerden siempre eso, de la debilidad interna que tienen los reyes de no poder cuidar los territorios y de los distintos ataques de grupos invasores que hacían que los territorios fueran muy peligrosos. Por ende, los reyes, recuerden, le conceden a distintos nobles, duques, marqueses y distintos lores feudos a cambio de la jura de fidelidad y de que se produzca esta cadena feudo-vasallática. Todo esto surge para protegerse. Sin embargo, tienen ciertos grupos un privilegio muy notorio sobre el resto de la población. Muy bien, espero que le haya sido de su agrado. Cualquier duda o consulta estaré a su disposición. Que tengan un buen inicio de semana.